Vaso de barro. Capítulo 16. Purificados por el fuego. En menos de 2 semanas recibí una carta de Gary. Él agradeció lo último que le había contado sobre la señora Elena y me dijo que tenía una sorpresa para mí, pero que recién me la daría cuando nos encontremos en el casamiento de Roger, que estaba previsto para 3 meses más adelante. La invitación oficial debería llegar en breve, pues la fecha de la ceremonia ya había sido elegida. 6 de febrero de 1916. Entre otras cosas, Gary me contó que no sabía muy bien cómo andaban los preparativos porque, además de estar un poco lejos de la familia, en Berg Spring, el casamiento sería en Riverside, el lugar donde vivía la familia de la novia. Qué suerte que va a ser en Riverside, pensé. Estaba rogando que fuese en la ciudad de los padres de Mary, porque sería un poco más fácil convencer a mi padre para que vayamos. Por lo menos quedaba en California. Además podríamos aprovechar para hacer una visita a la tía Glenda. Ella vivía en Bakersfield, que quedaba en camino a Riverside. Y de esta manera, el viaje no se haría tan largo. Cuando encontrase un momento apropiado, les daría esa idea a mis padres. No quería perder ni un minuto más para continuar leyendo la carta de Gary. Para que no te sientas tan ansiosa hasta ese momento, escribió él, estoy enviándote una investigación sobre el trabajo de la señora Elena en Battle Creek. Creo que estos datos te ayudarán a entender el escenario en el que ella y su esposa estuvieron inmersos y cómo la obra que realizaron en mi ciudad natal fue de gran importancia. También vas a percibir lo trágicas que fueron las consecuencias para los líderes de la iglesia cuando no prestaron la atención necesaria a los consejos de la señora Elena en relación con los procedimientos de nuestras instituciones en Battle Creek. Pero eso lo vas a descubrir por ti misma cuando lea las 4 largas páginas anexas. Espero haber alcanzado tus expectativas, mi querida amiga. Luego miré las hojas del fino papel y ver cuántas eran. Tomé del armario una manta liviana. El invierno ya daba sus primeras señales y el día estaba bastante fresco. Me senté en el confortable sofá que estaba en el escritorio de mi padre y cubrí mi falda y mis pies con el suave tejido. Entonces comencé la lectura. Era notable cuán cuidadoso era Gary al escribir. Querida Anne Beatrice, cumpliendo mi parte, te presento una reseña sobre el periodo en el que el matrimonio White vivió en Battle Creek, así como el relato de los acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado no tan distante y que modificaron completamente la historia de mi simple y sencilla ciudad. Voy a tomar como punto de partida la mudanza de la imprenta de la casa alquilada en la ciudad de Rochester, estado de Nueva York, a Battle Creek, en noviembre de 1855. A pesar de las dificultades para mantener la impresión del periódico, del Present Truth, la verdad presente, el equipo coordinado por Jaime y Elena White avanzaban por fe. La señora Elena quedó tan animada con la mudanza a Battle Creek que se refirió a ese periodo como el tiempo en que el Señor comenzaba a cambiar la suerte de ellos. Para comenzar agradecía por las instalaciones de la imprenta, que ahora funcionaba en una pequeña casa construida por los amigos que apoyaban el trabajo allí en la ciudad. Quedaba en la esquina sudeste de la calle Washington y principal, en el extremo oeste de la ciudad. Además de propietario, el señor Jaime pasó a ser también el administrador de la humilde editorial. Una asociación fue formada para compartir con él el pesado fardo. La mudanza les hizo bien a todos. Los trabajadores estaban felices y por primera, en algunos años, pudieron recibir un salario regularmente y alquilar sus propias habitaciones. La familia White, compuesta en la época por Jaime, Elena y 3 hijos, Henry, de 8 años, Edson, de 6, y Willie, de apenas 1 año y 6 meses, más las 2 señoritas que ayudaban en la casa, Clarissa Bonfay y Jenny Fraser, pudieron, finalmente, tener un hogar. No necesitaban más compartir el espacio de la casa con la imprenta, ni con todo el equipo de trabajo. Al inicio, vivían en un chalet alquilado, pero después consiguieron comprar 2 lotes en la calle Wood, donde construyeron la casa en la que vivieron por 6 años. Aquí es importante destacar un detalle sobre la señora Elena, que creo que te va a gustar saber. Está relacionada con la creatividad y la economía que siempre la caracterizaron. Ellos vivían en una casa nueva, pero el dinero era escaso y faltaban algunos muebles y accesorios. Por ejemplo, solamente había alfombras en la sala y en el piso inferior y en el dormitorio del frente del piso superior. El suelo de la cocina tenía apenas 2 capas de tinta marrón y el suelo de las otras piezas de la casa no tenía ni alfombras ni pintura. Ahí surge la sorpresa. Cuando no estaba viajando o escribiendo, la señora Elena le gustaba distraerse trenzando y cosiendo alfombras de tiras. Posiblemente ella aprendió ese arte con su madre, Eunice, pues 2 de sus hermanas también hacían este tipo de alfombras. Miré hacia el suelo del escritorio de mi padre y contemplé una alfombra de tiras coloridas que la abuela había hecho y la habían dado de regalo a mi madre el invierno pasado. Imaginé a la señora Elena sentada tranquilamente, haciendo alfombras de tiras, pero un dato que Gary me dio me hizo admirar aún más a la madre de la señora Elena. Había leído que la señora Elena le gustaba cuidar del jardín en épocas de primavera y verano, y ese era también un pasatiempo que su mamá tenía. Creo que la madre de la señora Elena fue una bendición para su vida y la influenció de varias maneras positivas. No puedo dejar de reírme cuando leí el párrafo siguiente de la carta. Gary mencionó que el señor Jaime no apreciaba mucho ese don artístico de su esposa, pues él se preocupaba por su salud y pensaba que, en vez de coser alfombras, ella debía descansar en sus raros momentos libres. Hasta llegó a componer un himno que decía más o menos así: cuando Jesús regrese y nos lleve al cielo, allá no habrá alfombras de retazos, no habrá alfombras de retazos. Pero fue justamente con la venta de aquellas alfombras que algún tiempo después pudieron ser pagados los gastos de un tratamiento de salud del pastor Jaime. Gary describió con precisión cómo la obra creció en Battle Creek en ese periodo y las 3 importantes instituciones, la Review and Herald, el sanatorio y el colegio de Battle Creek.
fueron establecidas, en gran parte, gracias a la visión de la señora Elena y al talento del pastor Jaime como organizador. Seguía el emocionante relato de cómo, aún después de haberse mudado a Battle Creek, la señora Elena continuó preocupándose por quienes vivían allí y aconsejándolos. La comunidad de adventistas creció mucho por causa de las instituciones y finalmente hubo una gran centralización del poder, lo que provocó la decadencia espiritual de la región. Varias veces, alrededor de mediados de la década de 1880, la señora Elena aconsejó que las instituciones salieran de Battle Creek. Solo los administradores del colegio la escucharon, razón por la cual ahora funciona en Berry Spring. El Emmanuel Missionary College era exactamente el antiguo colegio de Battle Creek, pero el sanatorio y la Review continuaron allí, contrariando los consejos dados por inspiración divina. Incluso mientras vivía en Australia, la señora de White siguió enviando cartas de advertencia a Battle Creek. Cruzando la información que tenía sobre el desentendimiento que surgió por causa de las nuevas ideas del Dr. Kellogg, con los datos del periódico en que la señora Elena más alertó a los líderes de Battle Creek, me fue posible constatar que el sanatorio se incendió exactamente en ese tiempo. Era obvio que Dios estaba profundamente triste por lo que estaba ocurriendo allí. Había personas muy capacitadas, pero que estaban más inclinadas a hacer lo que ellas consideraban correcto, antes de seguir lo que la luz divina indicaba. Gary me contó que a fines de 1901, cuando la señora Elena ya había regresado de Australia después de un periodo de 9 años en el exterior, ella preparó un testimonio de advertencia que fue presentado en una reunión de los administradores de la Review. A pesar de haberse transformado en una gran editorial, con los equipos más modernos de todo el estado de Michigan, la Review tenía deudas. Por causa de esto, aceptaba imprimir trabajos comerciales cuyo contenido era perjudicial, más allá de que solo pasara por las manos de los empleados. La carta era prácticamente una sentencia. Ella decía: tengo casi recelo de abrir la Review, la revista oficial de la iglesia en la época, y leer las noticias de que Dios purificó la editorial por el fuego. Fue muy triste leer que un año después, el 30 de diciembre de 1902, la Review and Herald se incendió. La causa del incendio no pudo ser detectada. Irónicamente, aquel mismo día, cuando el seguro debía ser renovado, el inspector de incendios había examinado el cableado y todas las otras fuentes que podrían representar un riesgo, y no había encontrado problema alguno. El informe oficial decía que estaba todo en orden. El origen del incendio era obvio: el desagrado de Dios. El temor de la señora Elena se transformó en realidad. Al día siguiente, recibió una llamada telefónica del gerente del Pacific Express, editorial que quedaba en California, informándole lo que había ocurrido. La noticia no sorprendió a la señora White. Pocos días antes ella había tenido una visión en la que había visto una espada de fuego sobre Battle Creek. La espada se movía en una dirección y después en otra. El sanatorio de Battle Creek se incendió en febrero y la Review and Herald en diciembre del mismo año, en 1902. Esta vez, los dirigentes decidieron seguir los consejos de la señora de White y descentralizaron las instituciones. La Review and Herald y la sede de la Asociación General se mudaron a Tacoma Park, en Maryland, y allí fue construido también el Hospital Washington. El sanatorio se construyó en Battle Creek. El informe de Gary terminaba con las siguientes palabras: ¿por qué era tan seguro seguir los consejos de aquella señora ya anciana? Porque ella estaba tan conectada con Dios que él transmitía sus mensajes por medio de ella. Elena de White era la mensajera del Señor. Ana, creo que nunca fue tan apropiado para nuestro tiempo el versículo bíblico de 2 de Crónicas 20:20. Aquel que dice: confíen en el Señor y serán liberados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. No tuve dudas de que Gary sería un excelente ministro, y por qué no decirlo, un escritor con un futuro promisorio.